Vamos a comenzar la clase del día de hoy con lo que es el uso de Git. Inicialmente vamos a aprender a utilizar Git, que es lo que es este elemento de control de versiones. Nosotros vamos a lograr ver cosas después de este estilo, como sería este tipo de imágenes que están acá, donde vemos, por ejemplo, cuando parte nuestro proyecto, cuando seguimos avanzando en la misma línea, cuando empezamos a sacar ramas paralelas, eso se llaman ramas, ya empezamos a sacar ramas paralelas, las cuales, por ejemplo, pueden ser línea de producción, por acá podría ser línea de desarrollo, por acá podría ser línea de test, por acá, no sé, línea de test de alguna función específica, etcétera. Y después lo que vamos haciendo en general sería ir tomando esto y pues ir uniéndolo a la malla principal y todos estos avances que vinieron por acá, después lo uno cuando ya el proyecto esté, entre comillas, finalizado, que sería entonces la lógica de lo que nosotros queremos. Así que vamos a ir a la página oficial de Git, vamos a ingresar acá, vamos a ir a Git entonces y vamos a ir a descargar este programa. Para descargarlo e instalarlo, tienen dos opciones. Una opción es directamente descargarlo acá y la otra opción es hacerlo mediante comandos que está en la hoja siguiente, si no me equivoco. Pero vamos a ir acá a descargar para Windows y acá se nos va a descargar una pequeña aplicación. Acá está, de hecho, justamente esta opción, si lo quieren instalar por línea de comandos, más fácil, lo pueden instalar con esta línea, como sería instalarlo en Linux. Si lo quieren instalar con la aplicación, sería descargar acá la de 32 o de 60 o de 64 bits e instalar. Yo lo voy a hacer por línea de comando, entonces voy a copiar esta línea de comando, voy a abrir el terminal. Acá está mi terminal, lo voy a agrandar para que lo vean mejor. Ah. Y voy entonces a instalar acá las cosas. Ahí pegaría entonces la WinGet, si no me equivoco, era. Y le doy Enter. Y aquí va a empezar entonces un proceso de instalación. Particularmente, yo ya cuento con GitHub instalado, perdón, con Git instalado. Por lo tanto, muchos cambios en mi equipo no van a haber. De hecho, posiblemente me diga que ya está instalado, incluso que esté hasta actualizado. Pero de todas formas, vamos a esperar. Y como gusta en realidad, porque igual son los permisos de su equipo. Usted sabe si lo instala con administrador o no. Ahí si se fijan está descargando e instalando. Acá el internet no es muy rápido, pero de todas formas lo está haciendo de forma paulatina. De hecho me dice que ya se encontró el paquete instalado y dice que está intentando actualizar y creo que ya está actualizado, al parecer. Se está actualizando al parecer. Así que esperamos un poquito que se termine de actualizar. Suele ser un programa bastante liviano para la utilidad que en realidad presta este programa. Entonces vamos a esperar ahí unos minutos que se actualice. Ya, ahora una vez que ya está instalado entonces Git, lo que debemos hacer es probar que efectivamente está instalado, escribiendo por ejemplo git-version, y acá nos indica la versión que tenemos instalada de Git. Acá me dice a mí que tengo la versión 2.43.0.windows.1. Esta es la versión que yo tengo instalada hasta la fecha. Actualmente se está actualizando todavía, pero el tiempo está siendo demasiado lento. De hecho, aquí iría la 2.44 y acá tengo la 2.43. Grandes diferencias no hay en realidad posterior a una actualización, pero lo importante es que está instalado. Como dato, cada vez que ustedes instalen a través del terminal u otra herramienta, si es que tienen el terminal abierto, deben cerrarlo y nuevamente abrirlo para poder hacer todo y les reconozca efectivamente los comandos nuevos. Ya, porque si mantienen la terminal abierta, no les va a reconocer la instalación de Git. Entonces, vamos con nuestro primer comando. Vamos a empezar a configurar lo que es Git, porque si no, no nos va a dejar trabajar. Entonces, vamos a escribir la palabra Git en cualquier terminal que ustedes quieran, o bien lo pueden hacer a través de Git Bash. Que generalmente Git Bash tiene colores. Entonces, ustedes abren la terminal de Git y viene con estos colores, como se ven acá. Pueden usar la terminal que ustedes quieran. Particularmente yo uso la terminal de Windows solamente porque ya le agregué colores y cosas por el estilo, pero si quieren usar la terminal normal o la terminal de Git, no hay ningún inconveniente. ¿Ya? Entonces vamos a poner Git y lo primero que queremos hacer es una configuración. Por lo tanto, vamos a poner Git config. Entonces, acá vendría nuestra primera. No, es que todavía no escribo. Sería git config global. Y aquí tendríamos que poner user.name y entre comillas
ustedes pondrían su nombre de usuario. Lo voy a dejar ahí para que se vea mejor con con el color celeste. Esa sería entonces la primera configuración que hay que hacer. ¿Para qué es esta configuración? Porque cuando ustedes empiecen a trabajar, Git necesita saber quién es la persona que está escribiendo código o quién es el que está subiendo algún código a la plataforma. Si yo no se lo indico, el Git no va a tener idea quién es. Y de hecho va a aparecer alguna pregunta que va a preguntar quién eres. Me lo va a preguntar textualmente. ¿Ya? Así que si no lo hacen esta parte de la configuración, se los va a decir después y no les va a dejar avanzar. En mi caso, soy Christopher, así que le pongo mi nombre directamente. ¿Ah? Si funcionó es porque no le dio ningún mensaje. Si tiene algún mensaje de algún tipo es porque está mal escrito. Dígame. ¿Cómo se qué? ¿Cómo? Perdón, no lo entiendo. Vamos a continuar acá entonces. Segundo comando, ya tenemos configurado lo que sería nuestro nombre. Ahora lo siguiente que vamos a configurar va a ser el correo. Entonces en vez de name vamos a poner email. Entonces, por ejemplo, en mi caso, mi email sería ese. Entonces sería config-global user.email y aquí agregan su correo cualquiera. En realidad puede ser el DINACAP, puede ser un correo personal, incluso puede ser hasta un correo falso. Obviamente no pongan datos falsos porque después cuando me manden su trabajo me van a llegar con datos y nombres falsos que no corresponderían, ¿ya? Entonces yo necesito saber su nombre o quizás algún alias asociado, pero que no sea, que sea fácil de identificar, para después yo poder saber quién es el que subió cada parte del trabajo. Una vez que tenemos ya nuestras configuraciones básicas listas, hemos instalado y hemos configurado entonces Git, ahora voy a proceder a cerrar esto y voy a crear una carpeta en mi escritorio o en cualquier lugar en realidad, la cual yo quiera iniciar como un repositorio. Entiéndase un repositorio, el lugar donde yo voy a tener mis códigos y mis avances, los cuales yo quiero que se vayan subiendo de forma paulatina o que se vayan, perdón, no subiendo, sino que se vayan gestionando de forma paulatina con un control de versiones. ¿Para qué me sirve esto? Se han dado el caso que ustedes cuando están haciendo un trabajo crean un archivo que se llama archivo final, ¿cierto? Después se dan cuenta que ese archivo final no era el final final. Entonces van y crean uno nuevo que le ponen final final. Después se dan cuenta que ese archivo no lo quieren modificar, pero lo quieren dejar ahí en caso de cualquier mejora. Entonces lo copian, lo pegan y hacen una copia de ese archivo anterior por si acaso se equivocan en algo y le ponen final, 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 este sí. Y así siguen con 20, 30, 40 veces la misma opción. Y eso es lo mismo que hace el gestor de repositorios, pero de una forma súper sencilla, donde solo yo tengo un archivo y simplemente es la aplicación la que me gestiona todas esas versiones que yo tengo para atrás. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, inicialmente necesito una carpeta, la cual la voy a crear en mi escritorio, que se va a llamar, voy a crear una carpeta que primero se va a llamar taller. Bueno, le puse taller directamente. Y acá dentro de esta carpeta voy a hacer otra carpeta que se va a llamar taller sección 1, le voy a poner acá. O aplicación 1 mejor. Aplicación 1 le voy a poner. Ya da lo mismo si tiene espacio, etcétera. Ahí está la carpeta. Aplicación 1. En esta carpeta yo me voy a encargar de trabajar en esta posición. Fíjense, acá arriba, si yo escribo CMD, lo que va a hacer esto es que me va a lanzar la terminal o el terminal, como lo quieran llamar, en esta ubicación directa. De hecho dice user, mi nombre de usuario, desktop, taller y aplicación 1, que esta es la ruta de la carpeta que acabo de crear. La otra opción es que ustedes abran el terminal y mediante comandos que ya ustedes conocen bastante bien, no se abrió el terminal, voy a abrirlo acá al lado. Mediante los comandos, por ejemplo, cuando ustedes parten, esto parte directamente en una ubicación X. En este caso sería acá en mi nombre de usuario. En este caso estaría aquí, en user, Chris. En mi caso. Entonces yo acá tendría que decir, yo creé esto en el escritorio, entonces escribiría cd desktop, perfecto, y dentro del escritorio yo creé una carpeta que se llamaba taller, y dentro de esa carpeta taller escribí una carpeta que se llamaba aplicación 1. Perfecto, ahí está la ruta, doy enter y llego a la ruta. Entonces pueden hacerlo de las dos formas. Es mucho más conveniente la primera porque simplemente ponen CMD y llegan de forma directa y no tienen que estar recordando tanto la ruta. A veces se les puede olvidar la ruta en cuestión, pero de esta manera mucho más práctica. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Fíjense, vamos a inicializar un repositorio.
Y para hacer eso, el primer comando, bastante importante, este se usa solo una vez por cada vez que ustedes inicien un repositorio. Los comandos anteriores se usan una vez, o lo pueden usar de nuevo si quieren, pero es una vez solamente posterior a la instalación de Git. Después no es necesario volver a configurar el nombre, ni correo, ni nada más, hasta que la aplicación se eche a perder. En cambio acá, git init, que es el comando que vamos a utilizar ahora, se utiliza una vez cada vez que yo quiera crear entonces un nuevo repositorio. Entonces escribirían eso, git init. Daríamos enter y acá me dice que se inicializó un repositorio vacío utilizando git en esta ruta y con ese nombre de carpeta. De hecho, se creó una carpeta de ese estilo dentro de mi aplicación 1. La carpeta se llama .git. Si yo voy a ver mi carpeta acá, ahí se ve. ¿Por qué la estoy viendo yo y que probablemente ustedes no la están viendo? Porque la carpeta y en la mayoría de los sistemas operativos, cuando ustedes le anteponen un punto a los nombres, la carpeta queda oculta. No sé si sabían eso. Entonces, si ustedes, por ejemplo, en Android generalmente se usa el nombre punto no media. Y eso lo que hace es generar una carpeta escondida que no la puede ver efectivamente un explorador de archivos, pero sí la puede ver, por ejemplo, se pueden revisar los archivos a través de la galería o a veces incluso quedan ocultos para la galería. Ahora, en realidad ustedes debiesen ver esto acá donde dice ver, acá donde dice elementos ocultos, yo lo tengo activo. Porque si desactivo los elementos ocultos, ustedes verían una carpeta completamente vacía. ¿Ya? Entonces van acá a ver, mostrar y acá verían entonces la carpeta de Git. Esta carpeta, por favor, no la borren, no la editen, porque aquí, bueno, pueden editar, pueden hacer lo que ustedes quieran acá, pero siempre y cuando sepan lo que están haciendo. Como probablemente están recién partiendo, no tengan mucho dominio sobre lo que hay acá adentro, mejor no la editen y traten siempre de dejar esto de manera oculta. ¿Ya? Así que esa carpeta no la veremos. Ahora, si yo vuelvo a intentar hacer un git init, que de repente se pueden equivocar y quieren volver a reinicializar el repositorio, me dice que se reinicializó un repositorio que ya estaba existente. O sea que en realidad no va a ser mucho más de lo que ya existía. Ni siquiera, de hecho, simplemente lo reinicia, por así decirlo, como que lo vuelve a gestionar. Creo que cuando está ocupado y cuando hay algunos conflictos, creo que da un error, pero es como muy raro que dé ese error. Simplemente lo reinicializa. Perfecto. Hasta acá vamos bastante bien. Ya tenemos lo que sería nuestra primera parte de nuestro código. Ahora, acá podemos abrir Visual directamente para crear nuestro primer archivo y entender cómo funciona Git. Entonces voy a abrir acá Visual y vamos a escribir la palabra code espacio punto. ¿Ya? Que si escribo code espacio punto, lo que hace esto es que me va a abrir Visual Studio Code justamente en esa ubicación. Para los que están en frontend conmigo, eso ya lo habíamos visto. Entonces, cuando dan enter acá, podemos ver que llegamos justamente a la carpeta de la aplicación 1. Y justamente está vacío por ahora. ¿Qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a abrir esto, vamos a crear un nuevo archivo y le vamos a, generalmente lo que yo suelo hacer a modo de ejemplo es crear un cuento, ¿ya? Entonces, esta aplicación número 1 va a ser un cuento y por lo tanto, lo primero que debiese tener mi cuento sería ¿qué cosa? Y ya, ese nombre es archivo. ¿Cómo debiese llamarse? Un cuento que generalmente se compone de hojas, ya puede ser, pero esas hojas contienen dentro palabras. Y vamos separando el cuento por. ¿Cómo se separa un cuento? Nunca leí un cuento. Un libro. No, no por hojas, pero se van separando por secciones. Y esas secciones se llaman. Cuando leen un libro, cualquier tipo de libro, en la escuela. Ah, capítulo. Entonces vamos a crear nuestro primer capítulo. Entonces vamos a poner acá capítulo, capítulo 1. Y para hacerlo más fácil todavía, no vamos a meter HTML ni nada por el estilo. Vamos a hacerlo un TXT. Acá me da exactamente lo mismo el tipo de dato que sea, mientras sea un tipo de archivo. Sí, entonces capítulo 1.txt. Fíjense acá algo bien interesante. GitHub me está reconociendo que estoy trabajando con GitHub. Perdón. Visual me está reconociendo que estoy trabajando con Git. Si se fijan acá, esto está de color verde, ¿cierto? Y aparece una U. Y dice acá la palabra sin seguimiento, que en inglés sería un tracker, ¿ya? Y acá arriba me muestra también de color verde, también dice sin seguimiento,
Y yo tengo aquí un pequeño programita que si yo lo presiono, que se llama GitGraph, que después se lo voy a enseñar, me dice que aquí hay un error todavía, que todavía no hay ninguna rama, no hay nada. A medida que vamos avanzando, yo les voy mostrando cómo va a ir quedando eso. Entonces acá vamos a escribir nuestro capítulo 1. Entonces aquí vamos a poner, inician las aventuras de nuestro, vamos a poner aquí superhéroe, y le vamos a llamar a nuestro superhéroe Gitman. ¿Ya? Va a ser una referencia hacia aquí. Aquí voy a poner un Loren. Aquí no me deja escribir un Loren. No. No, porque como está en TXT ya no importa. Con eso es suficiente. De hecho, arriba le voy a poner capítulo 1. Aquí, capítulo 1. Inicia la aventura de nuestro superhéroe Gitman. Y hay capítulo 1, el origen de Gitman. ¿Perfecto? Entonces ahí tenemos ya nuestro primer capítulo, podríamos empezar a desarrollarlo, escribir todo lo que queramos, 10, 30 minutos, una hora, etcétera. Todo su desarrollo, por ejemplo, de una página, y ustedes cierran acá. Vamos a minimizar por ahora. Eso está guardado. Si yo hago un ls, ¿se acuerdan lo que era un ls, cierto? No, en Windows, si no me equivoco, es dir, ¿cierto? Si ustedes hacen un dir en Windows, ¿qué es lo que van a ver? Van a ver el detalle de todos los archivos que hay dentro de su carpeta. ¿Cuántos archivos hay? ¿Cuántos archivos hay? Un archivo. Y ese archivo se llama capítulo 1. Perfecto. ¿Qué es lo que vamos a hacer con este capítulo 1? Vamos a hacer ahora un git, y este comando es muy importante para que se lo aprendan. Voy a limpiar la pantalla. Van a hacer un git espacio status, status. Y eso me va a indicar el estado actual que tiene mi repositorio, con los archivos que hay dentro del sistema. Si ustedes dan Enter, posiblemente van a ver que aparece un texto de color rojo, ¿cierto? ¿Qué es lo que dice acá? Yo me encuentro en la rama Master. Ya, vamos a hacer gráficamente lo que estamos haciendo acá en Git. Voy a ir explicando con dibujitos. Nosotros en Git estamos partiendo nuestro proceso y nos encontramos en un punto de inicio. Acá sería el primer punto, el primer avance. Luego, cuando nosotros empecemos a avanzar en nuestro proyecto, se va a generar un commit que lo vamos a hacer a continuación y vamos a estar después en un punto 2. Entonces nosotros estaríamos acá inicialmente. Este punto en realidad no existe en la aplicación, después solamente vamos a ver este, pero estaríamos aquí ahora, en un punto que todavía no se ha creado. Entonces lo que vamos a hacer nosotros, aquí tenemos nuestro archivo capítulo 1 y vamos a hacer entonces un commit, y nos va a llevar hacia allá. Entonces, como si se fijan acá, me dice, estás en la rama master, no hay ningún commit aún, ¿cierto? Ahí dice, no hay commit aún, y me dice que hay archivos sin registro o sin seguimiento. Y estos archivos sin seguimientos me dice que tengo que usar git add, incluso GitHub me va informando cómo lo debería hacer. Entonces me dice, mira, agrega git add y el archivo para incluirlo, para que posteriormente pueda ser confirmado, creo que es la palabra en español. Entonces, perfecto, vamos a hacer eso. Voy a limpiar acá y voy a escribir git add, ¿cómo se llamaba mi archivo? Lo tabulo, pongo la C y tabulo, se llamaba capítulo 1, y ahora con esto lo que haría sería agregarlo en un área de intercambio. Git funciona de la siguiente manera, les voy a mostrar una imagen. Miren, Git funciona de esta forma. Nosotros estamos en nuestro directorio de trabajo, estamos acá. Aquí nosotros teníamos recién lo que era nuestro archivo cuento 1, en esta posición de aquí. Una vez que yo le digo git add, lo lleva a un área compartida o a un área de intermediaria, por así decirlo, donde se queda esperando para saber si es que posteriormente se va a confirmar y se va a agregar dentro del repositorio para ser posteriormente rastreado, o bien si es que se va a eliminar y va a volver al área de trabajo. ¿Ya? Entonces entiéndase, lo que acabamos de hacer con el git add fue tomar el archivo y mandarlo a un área nueva. Pero eso es simplemente algo lógico, porque está acá sin, ¿cómo se llama? Está acá sin ningún
¿cómo se llama? Sin ningún registro, sin nada. Esto simplemente es lógico, sería como cambiar el estado dentro de una base de datos. Entonces, vamos a entrar acá y lo que vamos a hacer ahora en nuestra aplicación va a ser va a ser ahora un git status. Si hago un git status, podemos ver que ahora me dice que todavía no hay ningún commit, que estamos en la línea master, pero que hay cambios que están listos para ser confirmados. Y me aparece de color verde. O sea, me dice, mira, están acá ahora los archivos. Eso es lo que me está diciendo la aplicación. Estaban aquí, hicimos un git add y los lanzamos hacia acá. Entonces me dice, mira, ahora para poder eliminarlos puede usar git rm caché y el nombre del archivo. Y lo que haría sería tomar el archivo de acá y devolverlo al área de trabajo. No es lo que nosotros queremos. Nosotros queremos que este archivo quede confirmado. Entonces vamos a hacer un git commit con dos M por si acaso, -m. Esto es para poner un mensaje y vamos a escribir entre paréntesis un mensaje que sea significativo con lo que hace esta parte del código. Por ejemplo, ustedes van a estar programando y van a dejar entonces, por ejemplo, su aplicación con el login funcionando. Entonces pondrían acá, no sé, un mensaje sería como login funciona. De modo que la otra persona que lea ese mensaje cortito sepa hasta dónde ya el login está funcionando. En mi caso, yo lo que hice acá fue la creación del capítulo 1. Entonces voy a crear ese primer capítulo y lo vamos a confirmar. Entonces vamos a dar enter acá. Y si se fijan, me dice ahora esto que se acaba de crear un commit. Y me dice que se acaba de crear un nodo, un modo acá dice, que se creó un modo, tanto del capítulo 1. Si voy a Visual, ahora voy a ver que efectivamente esto cambió. ¿Lo ven de color verde ahora o no? No, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ahora esto ya tiene registro dentro de lo que sería eh, dentro de lo que sería mi repositorio. Si voy a Git Graph, por ejemplo, puedo ver que ahora tengo aquí el primer punto, donde yo le dije que me encontraría, ¿cierto? Que aquí tengo entonces que estoy en la línea master, ahí empieza a crearse gráfico y dice creación del capítulo 1. Perfecto, vamos a repetir los comandos nuevamente, vamos a hacer de nuevamente el mismo proceso y vamos a crear el capítulo 2. Entonces, inténtenlo ustedes en paralelo conmigo y vamos viendo entonces cómo ir avanzando. Vamos a ir nuevamente a Git y vamos a crear entonces un capítulo 2.txt. Fíjense en la diferencia ahora entre el capítulo 1 y el capítulo 2. ¿Qué diferencia tiene el 1 del 2? Aquí visualmente, uno está de color verde y el otro está de color, en este caso, gris. ¿Cuál es la diferencia? Que el de color verde no tiene seguimiento. Entonces aquí vamos a escribir capítulo 2 y acá, por ejemplo, puede ser, no sé, bueno, ahí me dice la historia de la humanidad. Ahí voy a ir siguiendo lo que me dice acá la IA, ¿no? Entonces, todo comenzó una fría... ¿Por qué sale naranjo? No, no sé. Ya, perfecto. Ahí entonces ahí está el texto. Bueno, lo hice que se hiciera de forma genérica, entonces dice, todo comenzó una fría mañana de invierno en la que el sol no se atrevía a salir. En un pequeño pueblo de la antigua de Grecia, bla, 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 etcétera, ¿ya? Guardamos ahora nuestro avance y cerramos. Si vamos a ver ahora nuevamente, ¿cuál era el comando para ver el estado de Git, cómo estaba nuestro repositorio actualmente? Era Git, ¿cuánto? Partía con S. Git status, perfecto. Damos enter y acá nos muestra entonces el estado. Me dice, mira, ahora hay un archivo sin rastrear. ¿Cómo se llama ese archivo sin rastrear? Capítulo 2. ¿Qué tengo que hacer ahora entonces? Un git add con el nombre del capítulo. Entonces, perfecto, vamos a hacer eso. Entonces vamos a escribir git add, nombre del capítulo. Entonces acá sería capítulo 2. Perfecto, ya lo hemos agregado en nuestro área de intercambio. Podemos nuevamente hacer un git status y ver que ahora aparece de color verde. Entonces, como me aparece ahora de color verde, lo que voy a hacer ahora es un git commit -m y entre comillas vamos a poner se crea el capítulo
2. ¿Ya? Un texto que sea descriptivo. En algunos ejemplos le va a aparecer escribe mi primer cómic, escribe mi segundo cómic, pero en realidad ahí tiene que ser un texto bien descriptivo con lo que ustedes están haciendo. Así que damos enter y ya vamos a ver ahora que el capítulo 2 ya no se ve de esa manera. Y fíjense acá gráficamente, miren lo que tengo ahora. Acá partimos en este punto donde creamos el capítulo 1 y acá tengo lo que sería la creación del capítulo 2. Ya, les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan terminar de instalar la aplicación y puedan replicar estos códigos, ¿ya? Entonces, instálenlo y continuamos para que vamos avanzando en paralelo ahora.